Si les preguntara, hermanos, cómo perciben las cosas en este mundo y si el mundo está bien, si el mundo está mal, seguramente y de qué se trataría la vida en este mundo, seguramente que obtendríamos aquí como 60 opiniones diferentes. Ahora imagínense si fuéramos allá afuera al mundo y le preguntáramos, ¿y qué piensas del mundo? ¿De qué se trata? O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la problemática? ¿O el mundo está muy bien? Y alguien dirá, bueno, es que la vida es bella y hay que vivirla porque el mundo es hermoso. Y alguien dirá, no, el mundo está vuelto loco, es un caos tremendo. Y así tendríamos una serie de opiniones que podían ser hasta bastante extremas, unas de otras. Pero, hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, ¿cómo deberíamos percibir las cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este mundo? ¿Se trata de algo? ¿Hay algún fin? ¿Hay algo que hacer? ¿De qué se trata esta situación? Y bueno, nosotros, hermanos, deberíamos de tener conciencia, y yo quiero de manera muy breve repasar lo que en los 2 últimos meses les hemos estado predicando. Hermanos, hay un plan. Sí, todo se centra en algo. El mundo puede estar apuntando para todos lados y puede perseguir diferentes cosas y querrá solucionar de manera diferente las cosas, y unos vuelcan en la política y otros en la filosofía y otros en las religiones, y todo mundo querrá solucionar las cosas de cierta manera, entendiendo que apuntan hacia ciertas cosas, pero hermanos, nosotros debemos tomar conciencia de que hay un plan, hay un solo plan, y ese plan es el único plan y el único plan verdadero. Hay un plan y ese es el plan de Dios. Es el plan eterno de Dios. Y en este momento de la historia humana, desde que la humanidad empezó y hasta este momento, pues la parte de este plan en la que ahora nos encontramos, de ese plan eterno de Dios, la parte en la que ahora nos encontramos, es que Dios está trabajando para hacer todas las cosas nuevas. Esa es la parte del plan en la que estamos. Dios está obrando para hacer todas las cosas nuevas, porque todo, absolutamente todo, quedó afectado por el pecado. Y Dios hoy se está encargando de restaurarlo todo. Ese es el plan, es su plan, es el plan de Dios. Y nosotros, hermanos, somos parte de ese plan de Dios. En primera instancia lo hemos sido cuando el Señor nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha salvado, ha empezado a renovarnos a nosotros. Esa parte ha sido una parte, dijimos, una parte pasiva de nuestra acción, pero ahora que hemos sido redimidos, nosotros tenemos que ser parte activa del plan de Dios. Y ese plan eterno de Dios apunta solo a su gloria. Sí, nosotros somos parte de ese plan y nosotros somos enteramente bendecidos por ese plan. Nosotros hemos sido redimidos y estaremos en su presencia y gozaremos de grandes bendiciones. Somos parte de ese plan, pero no se trata de nosotros. Nosotros no somos el centro del plan de Dios. Todo es para su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí, la parte activa en la que nosotros debemos ocuparnos es en la misión que el Señor Jesucristo ordenó que su iglesia realizara, y nosotros somos la iglesia del Señor. Nuestra parte activa tiene que ver con el hacer discípulos. Esa es la parte del plan en la que nosotros participamos activamente. Hermanos, como iglesia Sinaí es importante considerar que si hemos de cumplir con la misión, todos debemos tener el mismo propósito. Esa debe ser nuestra visión.
un mismo propósito, ser de una misma alma. Todos debemos estar conscientes que debemos enfocarnos en la misión. Y la misión es clara: hacer discípulos. Y este trabajo, como lo hemos venido repitiendo, es un proceso, ¿se acuerdan? Es un proceso de 3 pasos. El primero es evangelizar. El segundo, estar en comunión. Y el tercero, enseñar y aprender con el propósito de obedecer. Nosotros debemos hacer esto si es que somos verdaderos discípulos del Señor. Y debemos entender que todos debemos participar, si es que todos somos iglesia. Y si todos somos iglesia del Señor, entonces todos somos responsables de trabajar en esta misión. Y así llegamos a la predicación del domingo pasado. La mies es mucha y los obreros pocos. Debimos haber estado orando durante la semana para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Lo hicieron? ¿O se les olvidó el domingo en la noche? Bueno, no les voy a pedir que levanten la mano, mejor así. Pues bien, mis hermanos, hoy concluimos esta serie de predicaciones. Hoy el Señor va a responder la oración que hiciste o debiste hacer durante la semana. Y hoy, mi hermano, tienes que tomar una decisión. Hoy tienes que tomar una decisión. Como conclusión de esta serie de predicaciones, debemos establecer que solamente hay 2 opciones. Nada más hay 2 opciones. O se es multitud o se es discípulo. No hay más, no hay otra opción. Así es que a partir de mañana tú debes manifestar claramente y públicamente si eres multitud o eres discípulo. Hoy es el día de la decisión. Vamos a considerar qué es ser multitud y qué es ser discípulo. En primer lugar, ¿qué es multitud? Y vamos a seguir la lectura que ya hicimos de Juan capítulo 6. Si quieren abrir su Biblia e ir viendo por ahí lo que voy a ir mencionando, bueno, síganlo así. Vamos a dar seguimiento a la multitud. ¿Cómo se comporta la multitud? Y dice ahí el verso 2, que el Señor que seguía la multitud, seguía al Señor Jesús porque veía las señales, por eso lo seguía, veía señales. Miren, Juan utiliza esta palabra señales y también por ahí utiliza la palabra obras, pero utiliza esta palabra señales para referirse a lo que los otros evangelistas y todos nosotros de manera general entendemos como milagros, ¿sí? Cuando Juan habla de señales, él está hablando de milagros. ¿Pero por qué Juan utiliza esta palabra señales? Porque él se refiere a los hechos, sí, milagrosos del Señor que señalaban, por eso eran señales, señalaban o apuntaban a algo. El Señor Jesús hacía estas obras, estas manifestaciones, para que apuntaran a demostrar que Él era el Mesías que el pueblo estaba esperando. Las señales apuntaban a demostrar que Jesús era el Mesías.
Y dice ahí el verso 2 que la multitud veía esas señales, esas manifestaciones milagrosas. Verso 5. Una vez más vemos que la multitud se dirige al Señor Jesús. Miren, Juan no nos da detalles, porque los otros evangelistas ya lo han hecho. ¿Saben? El único milagro, la única narración que se encuentra en los 4 evangelios es este de la alimentación de los 5,000. Es el único relato que se encuentra en los 4 evangelios, el único milagro. Bueno, obviamente la resurrección está en los 4, ¿verdad? Pero durante el ministerio del Señor, el único relato que aparece en los 4 evangelios es el de la alimentación de los 5,000. Y bueno, Juan no se pone a dar muchos detalles, los detalles los encontramos en los otros evangelios y no vamos a ir a ellos, sería muy largo al hacerlo, pero lo que Juan hace en esta narración es simplemente dirigirse al momento en que, manifestando compasión por esa multitud, el Señor les quiere dar de comer. Y entonces, versículos 6 al 13, viene el relato de esta alimentación de los 5,000, que queda claro, ¿verdad? Que esos 5,000 era solamente el número de los varones, faltaba contar a las mujeres y a los niños. Entonces, fácilmente, entre 15 y 20,000 personas estaban ahí presentes. Entonces, estamos siguiendo a la multitud, no se les olvide. La multitud, después de haber sido enseñada, relato que viene en los otros evangelios, después de haber sido enseñada, ahora la multitud es alimentada. Y es alimentada milagrosamente. Versículos 14 y 15. La multitud, que en el verso 12 nos dice que seguía a Jesús porque veía las señales, versos 14 y 15, la multitud una vez más vio la señal. Pero una vez más no entendió nada. La multitud no entendió. Ciertamente dirigieron su atención al Señor Jesús, pero solamente pensaron que Él era el profeta que había de venir. Esto se refiere, hermanos, a la promesa de Dios a través de Moisés allá en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 18. Un profeta como Moisés iba a llegar, y a ese profeta el pueblo debería escuchar. ¿Por qué la multitud pensaría que el Señor Jesús era ese profeta? Lo más probable, hermanos, es debido a la alimentación que acababan de presenciar, a esa alimentación que inclusive acababan de recibir. ¿Por qué? Porque Moisés les había dado el maná en el desierto al pueblo. De hecho, esto lo decimos porque en el contexto de este mismo capítulo se señala esto, la multitud habla de esto. Y así como Moisés le había dado maná y había alimentado de manera milagrosa a todo el pueblo durante 40 años en el desierto, bueno, ahora Jesús les estaba dando también alimentación a esa multitud de manera milagrosa. Y entonces la multitud pensó, bueno, pues entonces este debe ser el profeta prometido, ¿verdad? Este debe ser el profeta. Pero solamente llegaron a percibir eso. Nada más, solo eso. Jesús era el profeta. Pero, como había saciado su necesidad, pues qué mejor que siempre lo hiciera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dijo la multitud? Vamos a hacerlo rey. Porque si Él es nuestro rey, bueno, entonces ya nosotros no tenemos que afanarnos por nada, ¿verdad? Si Él es nuestro rey y puede alimentar de esta manera, Él nos estará alimentando siempre, todos los días, a toda hora, nos estará dando alimento. Vamos a hacerlo rey.
El Señor sabía esto y dice ahí Juan que por eso el Señor se alejó nuevamente solo al monte. Sí, el Señor Jesús es el Rey, era el Rey que estaban esperando, pero lo querían hacer Rey por motivos equivocados, porque la multitud no lo percibía, veía las señales, pero no entendía. La multitud no entendió, supuso que era el profeta y lo quisieron hacer rey solo para su propio provecho, para sacar provecho, solo por eso lo quería hacer rey. Así está actuando la multitud. Versos 22 al 24. Al día siguiente, la gente, ¿verdad?, esa multitud, o una buena parte, si no es que toda la multitud, pero una buena parte de esa multitud, buscó al Señor Jesús y no lo encontró. ¿Qué hizo la multitud? Cruzó el mar con tal de ir a encontrarlo. ¿Para qué lo buscaban? ¿Para qué la multitud buscaba al Señor Jesús? Versos 25 al 27. La multitud cruzó el mar y efectivamente encontró al Señor. Pero entonces el Señor les declaró el verdadero motivo por el cual lo estaban buscando. Les dijo, no porque habían visto las señales, sino porque les había dado de comer hasta que se saciaron. Ustedes me buscan no por las señales, ustedes no están entendiendo las cosas. Ustedes me buscan porque les di de comer y se saciaron. Por eso me están buscando, les dijo el Señor. Otra vez queda de manifiesto que la multitud solo buscaba al Señor para su propio beneficio. Pero ahora esa multitud estaba siendo confrontada directamente por el Señor. A continuación, viene una gran enseñanza del Señor, viene un discurso del Señor. Él era el pan de vida, el verdadero pan de vida que había bajado del cielo. Y solamente esa multitud a través de Él encontraría la vida eterna. No entraremos a analizar toda la enseñanza, es muy larga y profunda y no es el objetivo. No vamos a entrar a analizar la enseñanza. Quiero solamente puntualizarles que queda claro que esta enseñanza del pan de vida fue una enseñanza profunda y una enseñanza fuerte. Verso 60 de Juan capítulo 6. Al oírlas, muchos, oír las palabras del Señor, muchos de sus discípulos. Miren, aquí Juan está usando la palabra discípulos, pero no se está refiriendo a los 12, ni siquiera a aquel grupo mayor que le seguía fielmente. No nos está refiriendo a ellos. Aquí, acuérdense que un discípulo es simplemente alguien que sigue, es un seguidor, ¿sí? Las multitudes estaban siguiendo al Señor. Entonces aquí Juan está dirigiéndose seguramente a esa multitud que lo estaba siguiendo. Entonces, a la multitud a la que nosotros estamos siguiendo a través de este relato, les parecieron muy fuertes las palabras del Señor. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esa multitud percibió tan fuerte, tan dura la palabra del Señor que hasta se ofendió por ese mensaje. Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende?
Verso 66. Después de esto, aquella multitud ofendida simplemente se marchó, se fue. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se decían sus seguidores, sus discípulos, pero en realidad no lo eran, se fueron. Puntualicemos, hermanos. La multitud solo sigue al Señor por conveniencia. Ve sus hechos poderosos, pero no los entiende. Lo único que quiere, y ni le interesa entenderlos, lo único que quiere es aprovecharse de los beneficios de aquellas señales. No entiende el mensaje y no le interesa. La multitud malinterpreta las cosas y las malinterpreta a su conveniencia. Cuando la multitud es confrontada y recibe la enseñanza de verdad, se ofende. Y al ser confrontada, se retira. Mejor se retira. La multitud no se compromete. La multitud no se compromete, solo quiere obtener los beneficios. Eso es la multitud. ¿Cuánta multitud hay en la cristiandad en general? Mucha multitud hay en la cristiandad en general. ¿Cuánta multitud ha pasado por Sinaí a través de 60 años? ¿Cuánta? Mucha. Por eso es multitud. Mucha. Ha pasado por esta iglesia a través de 60 años. Miren, la multitud actúa de esta manera. Vienen y tocan a la puerta ahí entre semana y preguntan, perdón, ¿aquí tienen ministerio para varones? ¿Tienen ministerio para mujeres? ¿Aquí tienen ministerio para matrimonios? ¿Tienen ministerio para niños? Y bueno, pues les explica uno, ¿verdad? Les explica cómo funcionamos. Mire, aquí estamos, funcionamos así, estamos así. Y dice, pero venga, pues venga, si quiere, pues venga el domingo. Bueno, aquí nos vemos. Obviamente, no quedaron satisfechos con la respuesta, ¿verdad? Buscaban encontrar muchas cosas para beneficiarse de ellas. Y la respuesta seguramente no les satisfizo, y por lo tanto el siguiente domingo ni siquiera se presentaron. Porque esta iglesia no satisfacía sus necesidades. No sé si todavía está, no le he puesto atención, pero miren, aquí en la avenida López Mateos, poquito antes de llegar a Chimalhuacán, de aquel lado, había un letrerote enorme ahí en lo alto, ¿no? Ministerios, no sé qué, carambas, ¿no? Ya ven que ahora todos son ministerios algo. Y venía un listononón de cosas, ¿no? Matrimonios, mujeres, niños, alabanza, danza y no sé cuánto, o sea, pero un listado tremendo de cosas, ¿no? Seguramente que en esa congregación había mucha gente, segurito, ¿ah? Porque parece que le diciendo, vengan, aquí les ofrecemos todas estas cosas. Vienen y tocan, no ven letreros, no se quedan satisfechos, pues no vienen aquí, ¿verdad? Se prefieren ir para allá, donde les ofrecen todo. Así actúa la multitud. La multitud pregunta si hay actividad entre semana. Oiga, ¿y sus actividades, sus cultos? No, pues los domingos a las 9, a las 12 y la clase, ¿verdad? ¿Y no tienen actividad entre semana? Es que yo no puedo el domingo.
O sea, como no puedo, pues entonces hay que hacer actividad entre semana para que yo pueda recibir lo que necesito. Buscan la iglesia que se adapte a sus necesidades. Es común también, andan buscando iglesia. ¿Y saben que a veces, cuál es la realidad? Andan buscando iglesia porque han salido mal de la iglesia en la que han estado. Por eso. Porque salieron mal de su otra iglesia. Y normalmente llegan a hablar mal de los pastores, ¿verdad? Es que el pastor, y nos echan un sermón ahí de todo lo que hace mal el pastor. O sea, había cosas que ya no les gustaron. Y como no les gustaron, entonces ahora andan buscando otra iglesia. Que sí les guste, obviamente, ¿verdad? Si acaso algunos vienen por un tiempo, la verdad es que al cabo de poco tiempo se van. ¿Qué pasó? Seguramente aquí vieron o escucharon algo que también no les gustó y por eso se fueron. Eso es ser multitud. Pero saben, también la multitud se manifiesta entre los que aparentemente permanecen en una iglesia. Y son multitud cuando su asistencia a los cultos es bastante irregular. Faltan con mucha frecuencia. Si quieren sacar los escudos para taparse de las pedradas, háganlo. Su asistencia a los cultos es bastante irregular, faltan con mucha frecuencia. De los 4 domingos del mes vienen a 2 o a veces a 1. Nada más. Solo toman lo que les gusta. Hermanos, tenemos un instituto bíblico con toda esta tira de materias. Pues yo nada más quiero esa. ¿Evangelismo? No. ¿Oración? No. Ah, doctrina, sí, hay que aprender, hay que saber. Ah, es así. Nada más pretenden tomar lo que les gusta. De las actividades en general, solo las que le parecen interesantes. Pues ya dijimos, al culto no le hacen caso, ¿verdad? Faltan con mucha frecuencia. A las clases no vienen. Oigan, pero vamos a tener una conferencia para padres. Ah, apúntenme, yo sí. Y entonces aquí están, ¿verdad? Y entonces a eso sí vienen porque les parecen interesantes. Y hasta piden, oiga, pastor, que haya muchas actividades como esa, más conferencias, eso sí. Ah, lo otro no, eso sí. Vámonos de paseo, vámonos de retiro, vámonos de campamento. Sí, pastor, hay que hacer muchas actividades como estas sí. Toman las actividades que satisfagan sus gustos. En realidad, las actividades de la iglesia son una formalidad para ellos. Y hasta una formalidad agradable, porque pues sí les gusta, pero no es algo obligatorio. Y por eso solamente las toman cuando lo necesitan o cuando no tienen algo más importante que hacer. Ay, es que tengo que ir acá. Ah, es que ya voy a pasear. Ah, que voy a ver a la familia. Ah, es que la familia vino. Ah, es que... Pues sí, son agradables las actividades, pero pues es una formalidad que no es la importante porque la importancia la tienen otras cosas. La multitud quiere atención personalizada y especial. Un día entre semana, 10 de la noche, Pastor Joel, me estoy mal, tengo un problema, me urge, ahorita puede recibirme allí en el templo y por favor avísele al pastor David porque necesito que estén los dos allí. Porque tienen una situación difícil en sus vidas y requieren de toda la atención. Pero el domingo ya no regresaron, ¿va? Esto es
ser multitud. Y decíamos que esto pasa en la cristiandad en general, y eso es una realidad. Y que a través de 60 años en Sinaí ha pasado mucha multitud. Pero, mis hermanos, la cuestión hoy 26 de noviembre de 2023, es ¿cuántos de los que ahorita están aquí, cuántos de ustedes que están congregados se están comportando solo como multitud? ¿Cuántos? La multitud solo quiere vivir cómodamente. La multitud solo quiere beneficios, pero nunca compromiso. La multitud nunca se compromete. Mediten en eso, ténganlo ahí en la mente. Analicemos ahora a los discípulos. Vayamos a ver a los discípulos. La multitud de Juan 6, como ya vimos, fue confrontada por el Señor. Pero esta no fue la única vez que el Señor lo hizo. Otra ocasión la encontramos en la otra lectura que también hicimos, ahí la de Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Inicia el verso 25 diciendo, grandes multitudes iban con él. Otra vez, las multitudes siguiendo al Señor. ¿Para qué? Para su beneficio, para obtener sanidades, para obtener liberaciones, para obtener alimento. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, el Señor los confronta a las multitudes, y entonces les hizo ver el verdadero significado de ser su seguidor. Ustedes me están siguiendo, pero si me quieren seguir, es decir, si quieren ser mis discípulos, entonces les dice lo que ya leímos. Si alguien quiere seguir al Señor, si alguien quiere ser su discípulo, debe tenerlo a Él por sobre todo lo demás. Y otra vez, esa parte que tanto cuesta trabajo. Aún por encima de la familia. Y aún por encima de la vida misma. Quien quiera ser el discípulo del Señor, dijo él, debería tomar su cruz y entonces sí, seguirlo. ¿Qué es esto, hermanos? Entrega total. Compromiso total. Eso es lo que el Señor está exigiendo de aquel que quiera ser su discípulo. Y el Señor no admitía ninguna otra cuestión, no había ni la más mínima cosa que bajara este requerimiento. Un poco antes de este capítulo 14 de Lucas, en el capítulo 9, versos 57 al 62, Él había rechazado a quienes le dijeron que querían seguirlo, y había rechazado a alguien a quien Él mismo le había dicho, sígueme. Y los había rechazado porque le dijeron, sí Señor, yo te sigo o yo te quiero seguir, pero antes déjame hacer esto, o ir acá, o ir allá, o allá. Y el Señor les dijo, no. O el Señor es lo primero, o no se es discípulo de Él. Ahora volvamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Versos 5 al 13. En ese milagro, en esa señal de la alimentación, los discípulos son probados por el Señor. Hay que darle de comer a toda esta gente. Y los discípulos no saben cómo actuar, no saben cómo responder. No tienen una visión adecuada, no están confiando en el Señor, no saben cómo actuar. Pero los discípulos allí están con el Señor.
y simplemente están siguiendo sus instrucciones. ¿Hay que darles de comer? Bueno, siéntenlos. Tengan, repartan, reparten. Oiga, recojan, recogen. Ahí están los discípulos, participando en el servicio a la multitud. No fueron y dijeron, pues ya nos va a dar de comer el Señor, pues qué bueno, porque yo también ya tengo hambre, y fueron y se sentaron allí para esperar que también les tocara su parte. No, ellos se pusieron a servir también a la multitud. Versos 16 al 21. Los discípulos obedecen al Señor. En estos versículos ellos se marchan en la barca. El Señor no está, pero les ha ordenado que se vayan. Y aunque ellos no entienden las cosas, no entienden por qué, ¿qué hacen? Se suben a la barca y se van. Simplemente obedecen, aunque no entiendan. Luego, al enfrentar la tormenta en el mar, ellos tienen miedo. Pero no miedo por la tormenta, eran pescadores, ¿verdad? Y tenían experiencia de todo esto. Ellos tenían miedo porque vieron al Señor caminando sobre el mar, y con los otros evangelios que ya dijimos, ¿verdad? Que complementamos la narración, ellos pensamos que era un fantasma y se espantaron. Pero cuando ellos escucharon la voz del Señor, el temor desapareció. Y entonces lo recibieron gozosos en la barca. Y cuando ellos recibieron al Señor en la barca, todo se calmó. Y de acuerdo a la narración de Juan, ahí sucedió otro milagro, porque dice que de inmediato la barca llegó a su destino. Se desapareció y se apareció, o navegó velozmente, pero algo milagroso pasó. Algo milagroso pasó. Y ahí están los discípulos, obedeciendo, teniendo paz con la voz del Señor, gozándose con su presencia. Versos 68 y 69. Cuando aquella multitud se dio por ofendida por las palabras del Señor y se marchó, entonces el Señor le preguntó ahora sí a sus discípulos, a sus 12, si ellos también querían irse con la multitud. Pero aquellos verdaderos discípulos, en los labios de Pedro, responden de una manera correcta: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos permanecen fieles al Señor con base en una fe verdadera que ha nacido porque ellos han tenido un conocimiento real que explicamos hace 15 días, han tenido una experiencia personal con Él, que les ha llevado a tener ese conocimiento que produce esa fe verdadera. En contraste con la multitud, los discípulos se comprometen totalmente con el Señor. No son propiamente los de mayor fe, ni tienen el mayor de los conocimientos, pero son obedientes al Señor, obedientes al Señor. Los discípulos se gozan de la presencia del Señor, lo cual produce en ellos una paz verdadera. Los discípulos tienen una fe verdadera. Y los discípulos permanecen fieles al lado del Señor, aunque los demás se alejen ofendidos. Hermanos, compromiso es el punto central el día de hoy. Esos discípulos que tienen una confianza total
que son obedientes, que están deseosos de la presencia del Señor y permanecen a su lado siempre, establecen un compromiso con el Señor. No se trata de saber mucho, no se trata solamente de estar allí, se trata de tener una actitud interna correcta. Una actitud interna correcta que aflore en acciones externas que también son correctas. Acciones correctas por motivaciones correctas. Fe verdadera, que implica un verdadero discipulado. Verdadero discipulado que se manifiesta en compromiso. Compromiso. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo debería hacerla? Debería preguntarte, hermano, ¿qué eres? ¿Multitud o discípulo? ¿O debería hacerlo así? ¿Qué quieres ser? ¿Multitud o discípulo? ¿Cómo sería el planteamiento correcto? ¿Qué eres o qué quieres ser? Pero en realidad, hermanos, ¿cabe la pregunta? ¿Cabe? ¿Cabe esta pregunta en realidad? Y saben, esto me hace mucho ruido en la cabeza. Si debería haber esta pregunta. Y me hace ruido porque si decimos que hemos nacido de nuevo, si decimos que somos salvos, si decimos que somos cristianos, entonces, hermanos, no hay opción. Somos discípulos. Hechos 11:26. Y en la iglesia de Antioquía, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, si somos cristianos, somos discípulos. Y lo que me revuelve y me da este pesar en la mente y el corazón es de que si no nos estamos comportando como discípulos, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que nada más somos multitud, ¿no? Y si nada más somos multitud, entonces, lo grave del asunto es que entonces no somos salvos. ¿Por qué no somos cristianos entonces? Nos comportamos más como multitud, sin compromiso alguno. Pero es necesario, hermanos, que hoy recapacitemos. Y es necesario que lo hagamos seriamente. Si decimos que sí somos salvos y por lo tanto cristianos, entonces no hay más, somos discípulos y deberíamos comportarnos como discípulos, no como multitud. Por eso necesitamos recapacitar. Pidámosle perdón a nuestro Señor por haber sido tan negligentes. Y a partir de ahora comportémonos como lo que decimos que somos. ¿Qué dices? ¿Vas a recomponer el camino? Debes tomar una decisión. Multitud o discípulo. Durante 2 meses, hermanos, hemos querido llevarlos a meditar en su compromiso delante del Señor.
Hoy culminamos. Y hoy, hermano, debes tomar una decisión. Hoy debes tomar una decisión. Hermanos, no podemos seguir estancados, porque así estamos como iglesia. Ahí estamos nada más, manteniéndonos nomás, no pasa nada. Pasó la pandemia, es cierto, es una realidad que afectó mucho, y ya regresamos, ya tenemos, ya no sé ni cuánto tiempo que regresamos, y ahí vamos, nomás manteniéndonos, no pasa nada. Debemos avanzar. Y en los domingos anteriores, los hermanos que están haciéndose cargo de los ministerios se pararon aquí, dirigieron el culto y les mostraron las metas que tenemos. Y ahí están las metas. Y al ratito, que los voy a poner en el grupo para que lo tengan presente. Hemos dividido de aquí a junio de 2025, cuando queremos alcanzar la meta total, hemos dividido la meta en 3 periodos de cada 6 meses. 3 cosas tenemos que hacer: evangelizar, estar en comunión y aprender para obedecer. Esas 3 cosas. La meta para personas evangelizadas a junio de 2025 es de 200 personas. Dentro de 6 meses, en junio de 24, queremos tener a 50 personas evangelizadas. Para diciembre de 24, unas 70 más para llegar a 120. Y para junio de 25, 80 más para completar las 200. 200 personas evangelizadas, no convertidas, que quede claro. Porque la conversión no depende de nosotros en lo absoluto. Esa es obra solamente de Dios. Pero lo que sí depende de nosotros es ser obedientes para compartir el Evangelio. Y eso sí está en nuestras manos. Y esa meta es una meta medible y alcanzable. Y de la misma manera, ahí está, para junio de 2025, dentro de año y medio, queremos tener una asistencia a los cultos de 170. Y a lo mejor nos estamos quedando cortos, porque antes de la pandemia estábamos asistiendo 165. En este momento somos 125. Pero bueno, 130, 145, 170. Al Instituto Bíblico queremos estar inscritos para junio de 2025, 90 de ustedes tomando clases para aprender y para que obedezcan en lo que están aprendiendo. En cuanto a comunión, Mujeres para su Gloria, ese ministerio de mujeres, 50. Y creo que nos estamos quedando cortos, pero bueno, 50 mujeres. Varones conforme al corazón de Dios, 40. Células trabajando, 10. Y asistentes a las células, 100. Ahí están las metas. Pero saben, hermanos, saben que tal vez yo ni siquiera quisiera confrontarlos a nada. Quizás hubiera querido ni siquiera iniciar estos 2 meses con esta temática y concluirla el día de hoy de esta manera. Y a lo mejor hubiera querido seguir ahí como vamos, porque es bastante cómodo para todos, ¿no? Así vamos, ahí venimos, hay que vengan cuando quieran, hay que estudien cuando quieran, hay que evangelicen cuando quieran. De todas maneras, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y esto sería cómodo para todos. Pero saben, hermanos,
Joel Mora y su servidor no podemos hacer eso. Porque dentro de nuestra labor, algo que tenemos que hacer es empujarlos. Empujarlos para que hagamos la obra de la misión que el Señor nos ha encomendado. Y por eso estamos aquí confrontándolos. Por eso. Pero saben, hay algo que me atemoriza. Si todos respondieran afirmativamente, y todos respondieran entusiastamente, y todos dijeran, sí, yo voy a ser discípulo, yo soy un discípulo, y ya me voy a comprometer, bueno, qué bonito sería, porque entonces todo estaría resuelto, no hay ningún problema y no habría ningún temor por eso, ¿verdad? Pero la triste realidad es que no es así. No es así porque en Sinaí siempre ha habido multitud, siempre, que solo quiere beneficios, pero nunca compromisos. Y yo no sé cuántos van a dar evidencia de que solo son eso, multitud. Los que respondan como discípulos trabajarán para alcanzar estas metas, pero la multitud se quedará como lo que es, solo multitud. Y les dije que algo me atemorizaba, y lo que me causa temor es ¿qué vamos a hacer con la multitud? ¿Qué vamos a hacer con la multitud? Bien, mis hermanos, reflexionen y decidan. No les voy a pedir que hagan nada ahorita, no les voy a pedir nada ahorita. Los que den evidencia de ser verdaderos discípulos, lo deben manifestar claramente y públicamente. ¿Cómo y dónde? A partir de mañana en el grupo de la iglesia, en el grupo de WhatsApp. A partir de mañana ahí queremos que ustedes pongan yo, su nombre, sí soy discípulo, sí voy a ser discípulo, sí me voy a comprometer como discípulo. No quiero, que quede claro, no quiero mensajes personales, tiene que ser allí, públicamente, que todos se den cuenta. No quiero mensajes personales que me vengan y me digan, oye, es que yo sí quisiera, pero ya sabes. No me digan eso. Ni siquiera les voy a escuchar. Porque siempre hay pretextos y pretextos y pretextos. Y lo único que es, pues soy multitud, no quiero ser discípulo. No mensajes personales. Y por favor, esto es como resetear la iglesia. Porque algunos de ustedes dirán, bueno, yo ya estoy dando clase, yo tengo un ministerio, yo estoy esto, no importa. Tienen que, de todas maneras, decir yo sí. Porque qué tal si después de escuchar todo esto alguien dice, de los que están trabajando, ya dicen, no, yo mejor siempre ya no, y se quiere hacer a un lado. Bueno, pues, por eso, sea quien sea, esté en lo que esté, tiene que reafirmar su compromiso. No se preocupen, no nos vamos a ir a África ni a ningún lado a hacer nada. Tenemos que hacer simplemente lo que nos toca hacer y que hasta ahora no hemos hecho. La multitud va a guardar silencio y sabremos que solo son eso, multitud. Pero los discípulos alzarán la voz y se comprometerán para trabajar y alcanzar estas metas.
¿Quién se va a comprometer? A partir de mañana esperamos su respuesta. Que el Señor nos guíe, porque no podemos seguir como estamos. Necesitamos ir para adelante. El Señor les bendiga.